individuales de cada miembro de su equipo y también se centran en estrategias que permitirán a su equipo trabajar mejor juntos. Y el liderazgo burocrático, que el líder tiende a rechazar los aportes de un empleado si entra en conflicto con la política de la empresa a las prácticas pasadas. También vemos las ventajas de un buen liderazgo. Recordemos, este mejora el rendimiento empresarial, se consiguen los objetivos a corto, mediano y largo plazo, también se favorece el trabajo en equipo, se mejora el clima laboral, se reducen las ausencias en el trabajo y el malestar, se mejora la empresa en general, también mejora la competitividad de la empresa y por eso aumentan las ventas y los beneficios de la empresa. Y también algunos consejos para ser un buen líder, recordemos, hay que guiar con el ejemplo, hay que ser humilde, la comunicación es muy importante, hay que tener una comunicación efectivamente, eh, hay que hacer que las juntas sean importantes, conocer nuestros límites, encontrar un mentor si se necesita de ayuda, ser emocionalmente consciente, cuidar de los errores comunes de liderazgo y también aprender de los errores pasados y nunca dejar de mejorar. Bueno, en la parte de trabajo en equipo, vimos, bueno, un poco de qué es y qué no es un trabajo en equipo, porque un grupo de gente que trabaja por una meta en común parece que podría hablarse de un trabajo en equipo, pero es más la colaboración organizada para conseguir un objetivo en común, donde cada miembro pues puede mostrar sus aptitudes, tiene una posición determinada y todos van a tener importancia en el trabajo. Algunas cuestiones que también discutimos sobre cómo elegir un buen trabajo de equipo, que estén dispuestos a nuevas tareas, dispuestos a ayudar, que acepten responsabilidades, pero tampoco recargándose, que defiendan sus puntos de vista de una manera objetiva y también que sean honestos. Algunas personalidades y roles que vimos en los equipos son las personas creativas, los investigadores de recursos, coordinadores, los que impulsan, evaluadores, los que cohesionan, es decir, los que mantienen el grupo, los implementadores, el finalizador y también los especialistas. También hablamos un poco sobre las 5 Cs del trabajo en equipo. Muy importante recordar siempre la comunicación, la coordinación, la complementariedad, la confianza y también el compromiso que tenga el equipo. Hablamos también de algunas acciones de liderazgo que favorecen el trabajo en equipo, como la comunicación asertiva, celebrar los logros, la resolución de problemas por miembros del equipo, la retroalimentación y la capacitación, un control de panorama, empatía y respeto, tener objetivos colaborativos, mostrar inteligencia emocional y también la resiliencia del equipo. Y también hablamos de algunos factores que afectan tanto el trabajo en equipo como la comunicación, ya sea la obstrucción, la agresión, el deseo de reconocimiento, el alejamiento y la dominación. Y dentro de la comunicación hablamos un poco de por qué es tan importante evitar la burla, la amenaza, los mitos o los ritos inciertos, cómo afectan el trabajo en equipo, las distracciones, escoger un chivo expiatorio, tener adjetivos inapropiados en un equipo, la atención selectiva y también dar un doble mensaje cuando no se es congruente. Y también hablamos un poco, bueno, la importancia del trabajo en equipo, donde se valora el trabajo de otros, se promueve la participación y la unión de esfuerzos para objetivos en común y también se facilita el acceso a oportunidades de crecimiento y desarrollo. Dentro de todo esto, pues consideramos muy importante recordar un poco esta parte porque vamos a retomar algunas ideas en la parte de negociación y el trabajo en equipo es muy importante en el tema de negociación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. O si alguien tiene alguna duda con respecto a la tarea, que era el Google Form. No. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la exposición. Como pueden ver, el tema del que vamos a discutir hoy es negociación y resolución de conflictos. Y por eso es que inicialmente queremos empezar con qué es un conflicto. ¿Sí? Bueno, primero tenemos que empezar sabiendo que los conflictos son constantes en cualquier ámbito de la vida.
son parte de cualquier sistema y los encontramos en cualquier lugar. Esto no significa que los conflictos sean buenos o sean malos, o sea, pueden representar tanto una crisis como una oportunidad. Entonces, un conflicto en esencia es un proceso de interacciones que como tal nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse, desaparecer y otras veces permanece igual. El conflicto se construye entre dos o más partes, pero también puede ocurrir conflictos entre grupos más grandes o pequeños, en cualquier combinación realmente. En esa situación es donde vemos más situaciones incompatibles, más que situaciones cooperativas. Entonces, algunas pueden llegar inclusive a agresión mutua, donde las personas que intervienen lo hacen con sus acciones, sus pensamientos, sus afectos y sus discursos. Entonces, la conducta y el afecto son elementos muy importantes del conflicto. Realmente no podemos separarlos. Por otra parte, también lo podemos ver como un proceso social en el cual las personas o los grupos van a pelear unos contra otros porque tienen intereses diferentes y lo que buscan es excluir a la otra persona, que se le considera como un adversario. Un conflicto puede surgir también entre personas o grupos que quieren realizar algo que es incompatible, o sea, por la posición de una es vista como un obstáculo para los intereses de la otra. Entonces, en este caso, el conflicto no se presenta de forma exclusiva por un enfrentamiento de acceder a un recurso en específico, sino por una mala percepción del acceso a los mismos. Es decir, podrían ambos tener acceso a esos recursos, simplemente que no están como coordinando muy bien esa parte. Entonces, termina siendo como una postura mucho de ellos o nosotros. Ahora, ¿cómo surge el conflicto? El conflicto surge cuando las partes se dan cuenta que lo que quieren hacer para conseguir sus objetivos se bloquea entre sí. Entonces, puede surgir de la ignorancia, del desconocimiento, de la incapacidad de darse cuenta que las ideas o las creencias o la manera en la que vemos el mundo están ligados mucho a las circunstancias externas de cada persona, o sea, en un momento específico. Entonces, surgen en un lugar concreto, en una cultura, en una época específica y no siempre vamos a tener la misma opinión sobre el mismo tema. Eso puede llegar a cambiar con el tiempo, pero es algo que de momento no podemos ver cuando inicia un conflicto. Entonces, hay elementos o factores que inician el conflicto o que son claves en los conflictos. Primero y muy importante, la desigualdad. Muchas veces la mala distribución de recursos, tanto naturales como económicos, puede generar molestia en una sociedad o en un grupo y es un punto súper importante de por qué ocurren muchos conflictos en el mundo y también en el país. O sea, creo que viendo el nivel de desigualdad que tenemos en el país, es es un poco complicado a veces como evitar ciertos conflictos relacionados con ese tema. Después tenemos las presiones de cualquier tipo que pueden causar frustración, ya sea por obligaciones que son demasiadas o que son imposibles de cumplir. Y relacionado con eso tenemos los problemas personales. Ahora, si la persona, ya sea un jefe o un subordinado, tiene problemas fuera del trabajo, entonces esos problemas familiares es posible trasladarlos dentro del ambiente. Por eso es que el estado de ánimo de la persona con problemas personales puede causar falta de productividad, se puede aislar de los otros, que generalmente son ignorantes de lo que causa el comportamiento de esta persona. A veces puede ocurrir que las personas que rodean al empleado con sus problemas piensan que el problema es con ellos o se molestan, multiplica la tensión, hay mucho malestar. Por lo tanto, lo más adecuado ante los problemas fuera del trabajo es que si no se quiere hablar de los problemas a los compañeros, se dejan en casa. Entonces, también en la parte de liderazgo, el líder tiene que tener esa sensibilidad y la percepción y la empatía de reconocer que hay personas que a veces atraviesan por momentos difíciles y que necesitan una respuesta adecuada por parte de ellos para reducir el malestar y no afectar su trabajo. Otro punto muy importante de por qué a veces pueden ocurrir los conflictos son la percepción de las cosas, los valores distintos, cada quien ve las cosas de una forma distinta. Y el lugar de trabajo está formulado por muchas personas que tienen cada uno su perspectiva del mundo. Entonces, algunas personas tienen creencias que no están dispuestos a ceder o estas creencias entran en conflicto directo con las de otras personas. Por ejemplo, hay personas que se sienten incómodas con los cambios. Entonces, las nuevas formas de trabajo, trabajar en equipo o que les pongan personas distintas. Entonces, para evitar conflictos hay que trabajar en la aceptación, en la tolerancia de las personas con distintos valores y sobre todo,
y sobre todo en la empatía entre nosotros. El líder es un modelo importante a la hora de definir que los valores y las perspectivas distintas eh, no afecten y generen un conflicto. Dentro de esa misma línea también tenemos la personalidad, porque las formas son muy diferentes de pensar, actuar, y eso puede llevar a desacuerdos. No hay dos personas que sean exactamente iguales. Por lo tanto, los choques de personalidad realmente son inevitables, los tenemos en cualquier ámbito de la vida. Una persona puede tener una personalidad reservada, mientras que otra puede ser un poco más extrovertida, entonces los problemas pueden surgir de una manera inesperada. A veces no se entienden entre las personas o no respetan que tienen una naturaleza diferente. Ahora, también tenemos los intereses opuestos. Cuando una persona decide seguir sus propios objetivos, pero sin tener en cuenta los objetivos de la organización o del grupo en el que está, puede dar lugar a conflictos entre los compañeros de trabajo. Por ejemplo, un empleado puede pasar por alto que es parte de un equipo en el que el objetivo es trabajar juntos por una tarea específica, y las personas que trabajan de acuerdo con su propio horario, en la forma que más les convenga a ellos, a veces tiende como a generar ese resentimiento. Cada quien trabaja por lo suyo y no como una forma de equipo, entonces el no trabajar en equipo puede generar conflictos. Y siempre, que ya lo hemos discutido bastante, es la parte de la mala comunicación. Los problemas de comunicación son la fuente más normal y más importante de conflictos. La mala comunicación produce malentendidos y conflictos continuos entre cualquier persona o grupo. Por ejemplo, un malentendido puede ocurrir si un jefe le pide a un empleado que pase instrucciones importantes a los empleados, pero el empleado no lo hace bien, y por el mensaje, por quien comunica, por la claridad de las instrucciones, las personas no entienden, entonces van a dar una información incorrecta o incompleta. Entonces, esto puede dar lugar a que la gente haga mal su trabajo. Y generalmente se culpa a los empleados porque no llegaron al resultado que se esperaba, pero no tenían la información correcta. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo se origina un conflicto? ¿Por qué es un conflicto en general? Bueno, realmente solo si tenemos el conocimiento de los orígenes de un conflicto vamos a tener el primer paso para resolverlos. Hay que saber percibirlos, detectarlos inclusive antes de que ocurran y utilizarlos como una habilidad que se puede entrenar, que cualquier persona puede desarrollar en cualquier ámbito. ¿Sí? Dentro de esa misma línea tenemos los tipos de conflictos. Primero están los conflictos de relaciones. Eso es donde cada uno quiere algo distinto de una misma cosa. Entonces podemos, dentro de los mismos conflictos de relaciones están los conflictos intrapersonales, que son los que se dan en el interior de una persona consigo misma, es decir, problemas tal vez de la falta de disciplina que pueda tener, y eso le va a afectar en su día a día, es consigo mismo. También tenemos los conflictos intrapersonales, que se dan ya entre dos o más personas que tienen prejuicios entre sí o suelen tener una relación más unida. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales, entonces pueden ser muy unilaterales. Cuando solo una persona tiene una queja o un problema con la otra, hablamos de unilaterales, y bilaterales cuando las dos personas quieren algo o el conflicto se relaciona con sus intereses como individuos. Ahora, también tenemos los conflictos de grupo, que pueden ocurrir por muchos motivos y son tal vez como los más complicados de resolver a veces, porque son muchas personalidades, muchos intereses y hay muchas cuestiones en juego. Okay, también tenemos los conflictos de información, que es cuando un mismo problema se tiene versiones diferentes o la información se ve de modos distintos. Ejemplo puede ser cuando, no sé, una relación termina y cada quien tiene como su versión de lo que pasó, de lo que sintieron, y pues cada persona y en su círculo escuchan una versión diferente. También tenemos conflictos de intereses, ya sea por las cosas que uno quiere o porque se busca, no sé, una satisfacción personal o simplemente por la forma de ser en la que se hacen las cosas. Y los estructurales, que son los que corresponden tal vez a un conflicto más grande, que involucran grupos o inclusive a países enteros. También tenemos dentro de esto mismo los conflictos ideológicos, que es cuando se enfrentan ideas o políticas opuestas, porque cada quien tiene sus intereses y estas diferencias suelen ser muy claras, hasta que se pueden escalar inclusive a conflictos armados en algunos países, porque siempre hay una parte que quiere como imponer sus ideas. Tenemos los conflictos religiosos, que se generan dentro de diferentes sectores, dentro de una misma religión o un culto, o muchas veces entre diferentes cultos que se oponen entre sí.
Luego tenemos los conflictos políticos, que es cuando se enfrentan sectores que quieren obtener ya sea poder político, económico, territorial de un estado y generalmente tienen finales complicados. Tenemos luego conflictos filosóficos sobre las diferentes interpretaciones de un tema específico o una visión que tal vez excluya a los demás. Estos generalmente no suelen generar un mayor conflicto, pero sí suelen ser muy, muy importantes cuando a la hora de definir teorías o cuestiones académicas. Y los conflictos armados, que son cuando se enfrentan los grupos militares o paramilitares que pretenden obtener la fuerza, el poder a la fuerza. Esto, por dicha, no lo hemos tenido tanto en el país, pero pues sí ha sido un tema importante en otras regiones, inclusive aquí mismo en Centroamérica. Diana, Perdón. hay una consulta en el chat. Que si puedes volver a explicar los conflictos relaciones. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno, los conflictos de relaciones, en esencia, simplemente es cuando alguien quiere algo distinto, pero de una misma cosa. O sea, todos quieren hacer algo similar, pero a su manera. Entonces, tenemos los conflictos intrapersonales, que es cuando se tiene consigo mismo, es decir, no involucran a una segunda persona, es más como con sus propias actitudes y sus propios problemas. Los interpersonales, que son entre dos personas, que generalmente tienen una relación más unida, y que puede haber factores emocionales. Entonces, ahí están los conflictos unilaterales, que son cuando solo una persona tiene un problema con la otra, y bilaterales cuando ambos tienen como intereses y ambos tienen problemas relacionados con un mismo tema. Y los conflictos de grupo, que son los que ocurren entre comunidades o inclusive entre países y que pueden ocurrir por distintos motivos. Esos son los tres tipos de conflictos que se relacionan con las relaciones, valga la redundancia, entre las personas. Así más como puntualmente. No sé si se entendió o no, la persona que hizo la consulta. Me parece que fue Juliana Rodríguez. No sé si ya quedó claro. Que ya puso que gracias, entonces supongo que sí. Ok. Bueno, estaba diciendo, bueno, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, ¿en qué puede desencadenar un conflicto? Ahora, los conflictos, particularmente los que no se resuelven, son los que suelen resultar en cuestiones un poco más catastróficas. Entonces, guerra o hambre, que generalmente pues, se caracteriza por el miedo y la violencia que sufren las personas. Un punto muy importante en los conflictos son el desplazamiento de personas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los refugiados, como en Siria, que las personas tuvieron que dejar su país, pero también puede ocurrir cuando las personas tienen que dejar sus hogares porque la situación en el lugar donde viven es muy difícil. Tienen muchos problemas con las personas en su comunidad o también eh, son desalojados contra su voluntad. Eso también es una forma de desplazamiento que se debe al conflicto que no se resuelve. Luego tenemos la destrucción de infraestructura. Eso puede ocurrir mucho en los conflictos, pero también se puede perder información. Tenemos la destrucción de sistemas completos, ya sean políticos, de salud, económicos, como por ejemplo en el caso de Ucrania, donde se generó una alza en los precios a nivel mundial, porque no pueden sacar muchos de sus productos, hay un bloqueo con el trigo, entonces aumentan los precios, aumenta el precio de la gasolina, entonces es un conflicto que escala a una magnitud global. Y también se puede ver el deterioro ambiental, que tal vez es la cosa que menos se piensa en un conflicto, pero suele ser algo muy dejado de lado, pero es algo muy importante. Y también nos puede llevar un conflicto a crear inclusive leyes injustas o inclusive discriminatorias si es un conflicto muy álgido o inclusive problemas con la ley, que suele ser como la forma de resolución más complicada que se busca a la hora de controlar un conflicto. Ahora, otro punto importante es que un conflicto puede producir cambios de valores o expectativas, porque muchas veces cuando se resuelve o se hace como un cese, por así decirlo, la decisión que se toma al final no es compartida por todos. Entonces, a veces las soluciones más evidentes pueden generar resentimiento, pueden causar traumas, hay consecuencias psicológicas negativas cuando un acuerdo no se hace de la mejor manera y tampoco, y tampoco con una coordinación adecuada porque ninguna de las partes a veces queda feliz. No sé si alguna persona tiene
alguna experiencia, algún conflicto que haya sufrido en cualquier ámbito o, digamos, de cualquier tamaño que quieran un poco compartir, digamos, dentro de esta parte, alguna experiencia que les haya pasado. Vamos a ver. Bueno, buenos días. Soy Alejandra. Eh, a mí, bueno, los conflictos que he tenido son en la universidad, más que todo, de compañeros, por trabajos, más que todo en tesis, que son bastante grandes, a veces son, o tesines que se le llaman, que son en grupos. Es bastante difícil ponernos de todos de acuerdo porque muchos trabajan, otros ya están en casa, unos no pueden, otros no pueden, entonces unos se cargan más que otros. Y a la hora de llegar, los que hacen menos dicen que ellos hicieron todo. Entonces, Exacto. esos son los conflictos que más tengo en la universidad. Ok, ya salí. Claro. A veces mucho el trabajo en equipo no se maneja muy bien y así las responsabilidades no se distribuyen, entonces eso puede ser una fuente de conflicto muy fuerte y es un problema bastante grande. Por eso es que generalmente se habla de soluciones a un conflicto. Si bien ahorita vamos a discutir un poco más la negociación, hay otras formas, digamos, de solucionarlo. Inicialmente la negociación es una relación para equilibrar los intereses opuestos. Entonces, articulamos una diversidad de oposiciones y conciliamos las diferencias con pactos que buscan neutralizar todas estas divergencias y los puntos de vista que son antagónicos entre los actores que están involucrados para poder llegar a un acuerdo. Pero también tenemos, por ejemplo, el arbitraje, que es un proceso mediante el cual un tercero, que es particular al conflicto, decide sobre el caso. Entonces se le presenta la información, las partes y los actores exponen su caso y van a aceptar la decisión. Esto se parece como a un juicio donde un árbitro es elegido por las partes y se procura como una conciliación. No es un juicio como tal, pero pues tiene como una similitud. Y en este proceso, la decisión del tribunal que hace el arbitrariamiento se asimila como a la sentencia de un juez. Entonces, lo que decide se acepta. Y el árbitro actúa como un auxiliar de la justicia, que lo que busca es que se haga de una forma más clara, que los actores interesados puedan determinar las reglas del procedimiento y se convierta como en un instrumento comunitario. Esto ya desde un punto de vista un poco más legal. Pero en cualquier conflicto realmente podemos tener la mediación, que es más, es una función un poco más informal y que nos puede ayudar mucho con la solución. Y que básicamente es un proceso en el que una persona que es imparcial, no tiene nada que ver con el conflicto, es un mediador. Entonces, coopera con los interesados para encontrar una solución a este conflicto. Entonces, es decir, se trata de un sistema de una negociación como facilitada, mientras las partes involucradas en el conflicto pueden ir asistidas tal vez con un abogado o con una persona que las asesore, mientras intentan resolverlo. Entonces, termina siendo como un sistema de tres partes. Y la persona imparcial que actúa como el conductor de la sesión va a ayudar a que las personas participen y que encuentren una solución satisfactoria para ambos puntos. Es un punto muy importante en la parte de mediación. ¿Ok? Entonces, dentro de esa parte tenemos un poco el proceso de negociación, ya como más explicado. La negociación, como dijimos, es un proceso de toma de decisiones que se hace como un esfuerzo para resolver tal vez un interés antagónico. Esta actividad puede llevar implícitos procesos de aprendizaje y fortalece la cultura democrática, que la caracterizamos por el debate, el derecho a, a hacer un escrutinio, una crítica abierta, tanto de ideas, intereses o de proyectos que se manejan en una comunidad. La negociación implica un buen manejo de los procedimientos de cada una de las partes, es decir, exige un manejo sistemático mediante el cual se legitima este acuerdo. Entonces, ellos se comprometen a que lo que están haciendo lo van a cumplir. Por lo tanto, es necesario planificar este proceso, es decir, tener claros los objetivos propios y los de la contraparte.
clarificar los intereses particulares, saber sobre qué aspectos está dispuesto a ceder y diseñar las estrategias para lograr los objetivos propuestos. Ok. Entonces, dentro del proceso de la negociación tenemos 7 elementos muy importantes, que según el método de Harvard son los siguientes. Primero estamos hablando de las alternativas, que van a ser aquellas acciones o posibilidades que una parte o la otra parte pueden realizar por cuenta propia, sin necesidad de que la otra parte esté de acuerdo. Es decir, el negociador puede efectuar un acuerdo diferente al que se está planeando realizar. Por otro lado, tenemos los intereses, que van a ser los motivos por los cuales se quiere obtener algo. Entonces, detrás de esos intereses vamos a encontrar posiciones. Las posiciones se refieren más a las necesidades, los deseos, las esperanzas y los temores de quienes están negociando. Las opciones, que va a ser la gama de posibilidades en las que las partes pueden llegar a un acuerdo. Es decir, entre más opciones se tenga un acuerdo, mejor se va a incorporar. Porque a la hora de generar opciones, se piensa y se contemplan aquellas en las que se encuentra un beneficio mutuo para ambas partes, que en realidad es la idea más general de la negociación, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la legitimidad, que se refiere a que el acuerdo sea justo, es decir, no podemos ser, Diana, no sé si la puedes pasar, no podemos ser subjetivos a la hora de negociar. ¿Por qué? Porque el acuerdo justo para las partes necesita una comparación con una referencia externa. Por otro lado, tenemos el compromiso, que es que se va a plantear, ya sea verbal o escrito, qué puede hacer una parte o qué no puede hacer. Entonces, este compromiso debe adquirirse por ambas partes y claramente tiene que ser viable y que se cumpla por ambas partes. La comunicación, que es que la negociación, como hablábamos antes, requiere una comunicación efectiva, bilateral. No solo es como, ok, nos estamos comunicando, es que sea una comunicación de calidad. Y por último, la relación, que entre mejor relación o trabajo colaborativo exista entre ambas partes de la negociación, mejor o más exitosa va a ser la negociación. Ahora, en cuanto a los 4 principios que subyacen la negociación, tenemos no atacar a las personas y centrarse en el problema. ¿Por qué? Porque se desvía el tema central de la negociación cuando empiezan los ataques personales. Entonces, si bien la empatía es fundamental para establecer una comunicación fluida y entender las necesidades de otros, tenemos que entender que nuestro enfoque y nuestro foco en la negociación son los problemas o el problema que queremos solucionar, no las personas que están efectuando la negociación con nosotros. Tenemos que distinguir posiciones e intereses. Como hablamos antes, los intereses son los motivos de la negociación y las posiciones son los deseos o todo aquello que las personas quieren. Entonces, un interés va más fundamental a la negociación por cuanto subyace a la posición. Entonces, no son lo mismo. Es necesario en la negociación definir bien los intereses, porque más allá de las posiciones, lo que se toma para solucionar el problema o el conflicto va a ser el interés, o sea, o el motivo que se tenga en la negociación. Luego, generar alternativas creativas. Entonces, entre más opciones tengamos, una mejor solución vamos a obtener, porque a la hora de tener varias opciones, incluso van a haber unas que van a complementarse con la otra parte de la negociación. Entonces, aquí el diálogo va a ser clave. ¿Por qué? Porque si encontramos convergencias entre nuestras opciones de negociación, más fácil va a realizarse la negociación. Y por último, tomar decisiones basadas en hechos y datos, o sea, utilizar criterios objetivos. Cuando proponemos diferentes opciones de solución, es importante que tengamos datos y hechos concretos para que la otra parte pueda contemplarlos a la hora de negociar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si hablamos subjetivamente, es decir, que
yo creo, yo pienso, a tener datos que constaten que nuestras opciones son las mejores a la hora de negociar. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, bueno, ok. Ahora vamos a hablar de la mejor alternativa al acuerdo negociado, conocida como MAAN o BATNA en inglés. Entonces, el MAAN lo que trata es de un plan alternativo que debe poseerse ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Entonces, esto lo que va a permitir es que se proteja el proceso de negociación y que nos protejamos como negociadores a tomar decisiones precipitadas. Entonces, cuando establecemos un MAAN, es poco probable que estas posiciones ventajosas de un negociador nos traigan abajo el acuerdo. ¿Por qué? Porque vamos a tener este plan alternativo que nos van a permitir comparar los términos de un acuerdo con las opciones de no aceptarlo. O sea, ¿qué pasaría si no lo aceptamos? ¿Qué podemos hacer si no aceptamos lo que nos están ofreciendo o proponiendo? Un ejemplo de ello es que necesitamos un producto. Entonces, tenemos un proveedor de confianza, que es el que nos da la mejor calidad, el mejor precio, y es el único con el que hemos consultado y con el único que hemos contactado. Entonces, al proveedor de un día para otro se le ocurre que va a subir el precio. Entonces, como no, o sea, como sabe que tiene esta posición de ventaja porque siempre lo hemos recurrido a él, tiene el mejor precio y tiene una buena calidad, es muy probable que va a estar en o lo toma o lo deja. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener un MAAN. ¿Por qué? Porque si tenemos estas alternativas externas a este proveedor, vamos a tener la precaución para tomar una buena decisión. Entonces, un ejemplo de ello es que contactemos otros proveedores, que busquemos otros contactos, que tengamos alternativas y quizás esos nuevos proveedores nos puedan ofrecer nuevos precios, nuevos plazos e incluso la misma calidad. Entonces ahí usted no tendría que tomar una decisión precipitada o acepto lo que el proveedor me está diciendo o no tengo mis productos para satisfacer la necesidad de mis clientes. Otro tema importante es la teoría y sentimiento en la negociación. Entonces, sabemos que como personas estamos llenas de emociones, sentimientos, pero sin embargo en una negociación esto no puede limitarnos. Entonces, si bien hay que tener empatía por el negociador, o sea, de la parte contraria, tenemos que tener la firmeza para realizar una buena negociación. Entonces, cuando tenemos estas emociones en la negociación, debemos controlarlas, identificarlas y apartarlas de cierta manera. ¿Por qué? Porque para cualquier negociación, como hablábamos antes, estamos hablando de un problema en específico y no de las personas que estamos realizando la negociación. Entonces, para prepararnos emocionalmente necesitamos hacernos una serie de preguntas. Las cuales son: ¿cómo queremos sentirnos para proceder en una negociación y por qué? Entonces, a la hora de negociar debemos sentirnos tranquilos, pero alertas simultáneamente. ¿A qué nos referimos? Cuando expresamos mucho nuestros sentimientos, lo que pasa es que la otra parte puede percibirlos. Entonces, esto puede ser algo negativo, porque saben que tal vez no pueden pensar que quizás no tenemos nuestros puntos claros, nuestros intereses claros, y entonces pueden agarrar una ventaja por ese lado. Y a la hora de estar alerta nos referimos a que debemos estar pendientes a lo que se está negociando y cómo se está negociando para no perder nuestro objetivo en medio de la negociación. ¿Qué se puede hacer antemano para estar en un estado emocional ideal? Claramente, antes de estar en el... ¿Cómo se comunica? Betsa está El silenciada. micrófono. Ajá. ¿Qué puedo hacer antemano para estar en un estado emocional ideal? Okay. Cuando nos preparamos para negociar, claramente nos ponemos tensos en último momento, cuando estamos ensayando nuestros puntos, nuestros intereses, y es importante que no
estudiándolos cuando ya los tenemos claros. ¿Por qué? Porque si estamos a último momento ensayando lo que vamos a decir, lo que queremos proponer, al final vamos a estar en un estado emocional que no nos va a permitir comunicar de manera clara nuestros objetivos o nuestras propuestas. ¿Qué se puede hacer en medio de una negociación para retomar el equilibrio? Cuando estamos en una negociación, tenemos diferentes intereses y por ende las propuestas pueden ser diferentes. Entonces, para lo que a una parte le afecta en lo absoluto, a la otra parte no le afecta. Entonces, claramente ahí tenemos un desequilibrio en la negociación. Entonces, es importante que se tome el momento para cambiar el foco de la conversación si es que los objetivos a los que la otra parte quiere llegar no tienen ninguna convergencia con nuestros objetivos o intereses. Entonces, el recentrarse es muy importante. Entonces, hay que mantener el control y siempre mantener el foco de nuestro problema, o sea, estar aclarando el foco de nuestro problema para que la negociación no se desvíe de nuestro interés. Y por último, ¿cómo quiere sentirse cuando haya terminado? Claramente vamos a decir que satisfechos. Sin embargo, a pesar de querernos sentir satisfechos con el resultado o con nuestro desempeño, tenemos que entender que en la negociación no todo es previsible. Entonces, no todo está dentro de nuestro control y a veces tenemos que ser flexibles porque no todo lo que queremos se puede obtener. Recordando que normalmente tratamos de que en la negociación se trate de un ganar-ganar. Ok, ahora vamos a hablar sobre un negociador emocionalmente inteligente. Se dice que los negociadores emocionalmente inteligentes tienen la capacidad de identificar las emociones que ellos y otros experimentan, también entender cómo esas emociones afectan en su forma de pensar, usar ese conocimiento para lograr mejores resultados y también controlar productivamente las emociones, moderándolas o intensificándolas para el propósito que sea. ¿Puedes pasar la otra diapositiva, Diana? Y ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las estrategias de negociación. ¿Por qué importa una estrategia de negociación? Bueno, las estrategias de negociación son aquellas acciones ejecutadas con las que se espera lograr los objetivos previamente propuestos por cada una de las partes. Para esto será necesario aplicar técnicas y métodos según la situación a la que se enfrente. Deben desarrollarse habilidades y competencias para aplicar en criterio los recursos y las tácticas idóneas. La negociación eficaz es aquella que involucra y considera a todas las partes, procurando que ambas puedan salir beneficiadas. Es común que quienes no estén familiarizados con el mundo de los negocios globales vea esta acción como un enfrentamiento con predisposiciones negativas, pero realmente es una oportunidad para satisfacer los intereses de todas las. Acá tenemos en este esquema o mapa algunas de las estrategias. Está la sesión, la colaboración, competitivo, transacción y la evasión. Entonces vamos a empezar con la estrategia de colaboración o la de cooperación, que es la de la derecha, la verde. Ok, esta estrategia es la más difícil de lograr versus la competitiva. Pues la tendencia de esta última es que a las personas les gusta tener la razón en todo momento y también confrontar al otro. En cambio, en la estrategia colaborativa se necesita de un mayor esfuerzo, dado que se preocupa de investigar y comprender los intereses de todas las partes, con el objeto de saber sus necesidades más profundas, preocupaciones, miedos, propósitos y metas, para que en función de este se llegue a un acuerdo que las satisfaga. Es decir, la estrategia de colaboración es como su palabra lo dice, en cooperación de ambas partes para saber cuáles son las necesidades de las dos partes y para que se logre llegar a un acuerdo en que todos queden bien. Como dice acá en la verde, ganar, ganar, o sea, que ambas partes vayan a ganar. Pero no solo se trata de comprender los intereses, sino también que el resto de los elementos de la negociación y que son parte de la planificación, como la generación de opciones de solución, crear alternativas,
respaldar la argumentación con criterios, objetivos de legitimidad, la comunicación, la relación y el compromiso. No es fácil negociar colaborativamente, pero esta forma tiene altas probabilidades de llegar a un mejor acuerdo con incentivos de cumplimiento en el tiempo. Y sin embargo, para llevar esto a cabo se necesita creatividad, se necesita ingenio, estabilidad emocional y coordinación de ambas partes para reconocer las oportunidades y lograr lo que desea el otro. Hay que ser muy maduro también y, como antes mencionaba la compañera, emocionalmente inteligente para decir, ok, yo necesito esto, usted necesita esto, podemos llegar a un acuerdo. Y trabajar también en equipo de ambas partes para que los dos cumplan sus intereses y lleguen a una cooperación, como dice su nombre. Ahora vamos a hablar sobre la estrategia competitiva, que es esta que está abajo en rojo, que este es ganar, perder. Es decir, una parte va a ganar y otra parte obviamente va a perder. Su foco en esta estrategia es ganar e imponer su voluntad. Y la suma de sus utilidades es el resultado de arrebatar al otro sus ganancias. Esta es una estrategia un poco más egoísta. En esta estrategia, la persona puede, por ejemplo, confrontar hasta ser violento o manipular para ejercer su poder, teniendo una alta necesidad de poder. Por eso esta estrategia se caracteriza porque tiene una baja importancia en los resultados. Simplemente le importa ganar. No se enfoca en ambas partes o en los intereses de cada persona como la estrategia anterior, que era la de la colaboración, sino que esta es un poco más egoísta. Una de las causas de este tipo de estrategia es que quien la emplea tiene un alto nivel de ansiedad y, como existe un riesgo de perder, prefieren arrebatar antes de sufrir la derrota. Esta es gente muy orgullosa que solo le importa ganar sin importar los demás. Y además les gusta explotar la adrenalina porque gradualmente los tranquiliza. La repartición del valor en la negociación es distributiva. Esta es una de las partes que aprovisiona los recursos o beneficios limitados, no comparte la torta o lo hace lo menos posible. Ese es un ejemplo. Y acá cobra gran importancia el resultado y baja la relevancia de la relación. Esa es la estrategia de competitiva. Luego vamos con la estrategia de decisión, que es la que está acá en morado. El conformismo, y esta es perder o ganar. Esta estrategia se conoce como pierdo hoy para ganar mañana. Es decir, se posterga la satisfacción de los propios intereses con tal de que el otro satisfaga sus necesidades, pero sin renunciar totalmente a los propios intereses, ya que se genera una concesión que más adelante será posible hacer valer. Para analizar esto, veremos el caso de un ejecutivo. Este es un ejemplo. Un ejecutivo que recién ingresó a una compañía con un contrato por tiempo determinado. Digamos que el contrato es de 1 año. Al que le solicitan su apoyo para cubrir la semana navideña fuera de Santiago y de su familia. Ante esto, el ejecutivo puede tomar libremente la decisión de no aceptar, pues su familia está primero, o simplemente aceptar y hacer mención de que no es una decisión fácil. Por eso, según el esquema de las estrategias, la sesión pone en foco en las relaciones y baja la relevancia en los resultados. También otro ejemplo puede ser, digamos, que yo entro a una empresa por tiempo de 6 meses, un trabajo temporal. Entonces yo digo, ok, bueno, voy a tomar la decisión, voy a aceptar el empleo, aunque sé que tal vez en 3 meses no voy a tener trabajo, pero tal vez se me abra una oportunidad ya estando en la empresa y puedo que mejore mi situación y que me ofrezcan un plazo a largo plazo, o definitivo. Entonces yo tomo la decisión y pierdo en teoría porque ya sé que mi tiempo en la empresa es corto, pero puedo demostrar que soy un buen trabajador y se me pueden abrir oportunidades. Pierdo al inicio, pero voy a terminar ganando si muestro que soy un buen trabajador y me pueden ofrecer un buen empleo o un contrato permanente. Tenemos la estrategia de evasión, que es la que está en azul, y que es perder, perder.
si observamos nuevamente el esquema de las estrategias que revisamos más arriba, nos daremos cuenta de que la evasión tiene baja importancia en las relaciones y el resultado, y en consecuencia se devuelve indiferente negociar por no considerarlo relevante desde la perspectiva de los beneficios y otras concesiones que se pudieran lograr. Prácticamente es como su palabra lo dice, la evasión. Ambas partes pierden y no tienen mucho interés o baja importancia en las relaciones y en los resultados. Y por último está la estrategia de transacción. Esta estrategia se caracteriza porque las partes no se complican con la materia a negociar, que es la que está acá en el puro centro, la naranjada. Ambos acuerdan ceder a las pretensiones mutuas y así de rápido solucionan su conflicto o necesidad, dividiendo la diferencia de beneficios y riesgos posibles. Ahora, si bien las partes obtienen una utilidad, esta solo se dividirá y repartirá sin que exista la maximización de los intereses de las partes, prefiriendo que la torta no ofreciera y se la repartan equitativamente. Entonces, esta es como ganar a medias, compartir ganancias y pérdidas. Esta es más también como colaborativa entre todos, que todos ganen y que todos se repartan sus ganancias. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna situación laboral en que tenga que realizar alguna estrategia de negociación o algún problema y que lo resolvieran, que una parte perdió o la otra ganó, ambas llegaron a un acuerdo. No sé si alguno tiene alguna experiencia que quiera contar, se relacione con el tema. Ok, o tal vez en sus casas con sus hijos que tengan que negociar, si alguno tiene. Bueno, profe, y aquí en mi casa, por lo general, nosotros negociamos es quién hace oficio en cada parte de la casa. Ujú. Tipo, si yo hice esta semana aquí, arreglé la sala, toda la semana, ya la otra semana le toca a mi hermano, o ya sea a mi mamá, o nos rotamos. Ujú. Por lo general siempre termino haciendo yo aquí oficio, pero, Sí, pero sí. pero es muy importante, la negociación prácticamente está en todo, desde la casa, como dijo el compañero, eso puede ser tal vez una estrategia de colaboración, ambas partes se ayudan, es cierto, él digamos que lava el baño hoy, la otra semana le toca a la hermana, eso es negociación, aunque sea en la casa, siempre vamos a tener que negociar con los hijos en el trabajo, hasta en la pulpería. Si uno quiere tener un producto más barato, también se negocia, siempre va a estar la negociación en todo. Ok. Ahora pasamos al otro tema. Diana, si quieres. Ok. ¿Cuáles son las características de un negociador? Bueno, un buen negociador debe manejar estas 7 habilidades básicas para negociar. La primera es tener conocimiento profundo de sí mismo, tanto como de los temas a tratar, muestra precisión y con esto puede negociar sus ideas con solidez y no defenderlas con violencia. Conocerse a sí mismo es muy importante para un negociador porque si uno se llega a conocer cómo actúa ante una negociación, puede obviamente demostrarlo a la hora de realizarla y esto también obviamente genera que esté seguro de sí mismo. La segunda sería empatizar. La empatía constituye un regalo emocional, nadie es indiferente y por tanto es la distancia más corta para transmitir un sentimiento. Simplemente es ponerse en el lugar del otro. Esto también va de la mano con ser emocionalmente inteligente, porque al ser empático uno dice, ok, yo necesito esto, pero también tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona, analizar la otra parte para poder llegar a un acuerdo. Paciencia, para triunfar hay que tener como primer objetivo saber preguntar y saber escuchar, porque no hay cosa que no nos guste más que no sentirnos escuchados, y no hay cosa que hagamos peor que escuchar, que no escuchar, perdón. Entonces siempre tienen que escuchar ambas partes, tener paciencia porque no todas las personalidades son iguales, no todos van a actuar
Igual van a haber personas que no les interese lo que ustedes opinan y solo van a ir directo a sus intereses sin importar las opiniones. Entonces siempre hay que escuchar, tener paciencia, analizar bien ambas partes, ser resolutivo. En situaciones de bloqueo se requiere capacidad de liderazgo para entender el problema, sin olvidar que para liderar a los demás uno debe ser capaz de entenderse a sí mismo. Esto va de la mano con el conocimiento de sí mismo y tener la capacidad de resolver. Digamos, si ambas, ¿no? De que en la negociación ninguno está llegando a nada, no sé, tener como la capacidad de decir, puede existir, podemos resolverlo de tal manera, tener ideas, mostrárselos a la otra parte y que en colaboración puedan ir avanzando, porque imagínense, si uno no tiene la capacidad de resolver el problema, ¿cómo va a negociar? Se puede llegar a bloquear y no va a llegar a nada la negociación. Tener firmeza, estar seguro de uno mismo para utilizar la fuerza del argumento y no el argumento de la fuerza. Y ello obliga a salir de la zona de confort y crecer. Un buen negociador tiene claro que no se trata de ser el mejor, sino de ser mejor. La siguiente sería la capacidad de observación o ser observador. Observar los pequeños detalles que puedan ser de utilidad, ya que en ellos reside la esencia y no la apariencia. También hay que ser muy, muy observador. No sé, si uno llega a negociar algo muy grande, ver cómo actúa la otra parte o saber cuáles son las debilidades tal vez que uno pueda tomar provecho de ellas y también como llegar a esa negociación, ser muy observador es muy importante también en un negociador. Y la creatividad, que es, se utiliza técnicas creativas para negociar y aprovecha las ventajas. Vamos con la siguiente. Okay, la personalidad de un negociador. En las relaciones personales, sociales o laborales, la personalidad de cada sujeto marca la línea de actuación para cada situación. Cada individuo posee sus propias características o cualidades que forman parte de su ser. Ese carácter distintivo y elemento diferenciador que los hace únicos los unos de los otros. Tan influyente es la personalidad de las personas para el desarrollo de sus tareas diarias que se extiende también al mundo de la negociación, siendo pieza vital para el buen desarrollo de la actividad negociadora. Las nuevas tendencias en el terreno de las transacciones comerciales abogan por el cuidado estudio de las habilidades y personalidad de las personas que deben de enfrentarse a la negociación. En un nivel muy primario de evaluación de las personalidades de los profesionales de la negociación, se definen dos perfiles claros. Dos perfiles claros. Diana, ¿puedes pasar la diapositiva? Está la personalidad introvertida y la personalidad extrovertida. En el primero de los casos, el perfil introvertido es más cómodo asociarle estrategias de negociación más técnicas dedicadas al dominio del detalle e incluso con el desarrollo de propuestas realizadas por otros compañeros. Por otro lado, el perfil extrovertido está mucho más cercano a un estilo de negociación donde se abre un contexto de amplios niveles de compromiso, jugando con la relación e interacción con personas desconocidas para situar su posición sobre la negociación. En la actualidad, una de las soluciones más eficaces para aunar diferentes tipos de personalidades y enfoques a una estrategia de negociación es la construcción de un equipo de negociación donde se distingan distintas variaciones de estilo y se definan los intereses, las diferentes rutas de actuación capaces de desbloquear todo tipo de situaciones. Es mejor tener un equipo de negociación donde haya personas introvertidas y extrovertidas para que obviamente haya más puntos de vista. Llegados a este punto, ¿qué hay del otro lado? Hay dos lados de la mesa en una negociación. Hay que tener en cuenta que siempre hay un riesgo real de que nuestra personalidad y la del otro lado toquen en cierta forma grave y es posible exponer y dirigir nuestra idea de manera sublime y no llegar a tener nada de éxito. Se trata de problemas más relacionados con el ámbito personal y que sobre el negocio en sí. En estos casos, la experiencia es un grado y es posible hacer un cambio de actores y proponer otra partida al juego. Y si uno ve que están chocando mucho las personalidades, es mejor, ya que al tener un equipo de negociación, es mejor cambiar tal vez a la persona que está liderando la negociación, porque no se está llegando a nada por el choque de personalidades.
En definitiva, la personalidad influye en el negociador a la hora de plantear la estrategia de negociación, y esto no quiere decir que un tipo particular de personalidad no pueda desarrollar una acción negociadora opuesta a las características de la misma. Simplemente se ha de entender que supone la aceptación de la necesidad de entender enfoques y explicaciones que no sean los más cómodos, pudiendo debilitar la fortaleza de la técnica negociadora. Y pueden pasar al otro, por favor. Ok, vamos a hablar un poco sobre los actores de la negociación. Tenemos 4 tipos de actores. El primer actor es el conductor o el líder, que es el encargado de la formación y la preparación del grupo negociador. Este actor asume la responsabilidad del equipo en el que se abre la sesión de negociación, habla y da la palabra a los integrantes de su grupo, detecta y señala los obstáculos que presentan la tarea, cierra la sesión y este también informa a los jefes superiores. Este va a ser siempre el conductor. El sintetizador, este se encarga de formular preguntas, hace aclaraciones, resume las generalidades, gana tiempo en la negociación a favor de su grupo o de su conductor y aclara las propuestas. Es un auxiliar, es como un ayudante del conductor, es el que se encarga de estar haciendo las preguntas, de resumir todo lo más importante de la negociación. Como su palabra lo dice, sintetizador, se sintetiza como lo más importante de la negociación y es como el auxiliar del conductor. Está el observador, que su lado fundamental durante la negociación consiste en escuchar, registrar señales, captar sutilezas y matices, leer el ambiente general y analizar las reacciones, la preparación y las relaciones entre los miembros de la contraparte. Entonces, es el encargado de observar todo lo que hace la contraparte. Y por último tenemos el actor emergente. Este puede preverse o surgir en la negociación, ayuda al clima y a la dinámica del proceso negociador, enuncia o transmite algo como propio, pero que en todo momento se corresponde a los intereses del grupo negociador y con los objetivos de la negociación. Estos serían los 4 actores en una negociación. Y puedes pasar la página. Y por último, vamos a ver los 6 hábitos de los negociadores simplemente eficaces. Como número 1, tenemos que los negociadores contemplan el problema de la otra parte. Debe entenderse el problema desde la perspectiva de la otra parte. Es vital para tratar de entender en profundidad lo que la otra parte quiere realmente del acuerdo, no desestimar las preocupaciones de la otra parte, ya que provoca que la capacidad de influir de manera rentable en cómo su homólogo ve su problema se reduzca. Y también resuelva el problema de la otra parte como un medio para resolver el suyo propio. Siempre es necesario contemplar el problema de la otra parte, ponerse, como antes lo mencioné, en los zapatos de la otra persona y para así ver cuáles son los. El segundo hábito sería que estos imponen los intereses ante el precio. Los negociadores que solo prestan atención al precio convierten los acuerdos potencialmente comparativos en una confrontación. A la gente le importa muchas más cosas que el nivel absoluto de sus propios resultados económicos. Entre los conflictos de intereses se incluyen los resultados relativos, la equidad percibida, la imagen que se tiene de uno mismo, la reputación, cosas. Sin embargo, hay 4 factores que no relacionados con el precio. El primer factor sería la relación. Las relaciones más que las transacciones pueden ser el interés de la negociación predominante cuando se trata de acuerdos a largo plazo. El siguiente sería el contrato social. Este rige las expectativas de las personas sobre la naturaleza, el alcance y la duración de la empresa, sobre el proceso y sobre la forma en que se manejan los acontecimientos imprevistos. El siguiente factor sería el proceso. Los resultados sostenibles se suelen alcanzar cuando todas las partes perciben el proceso como personal, respetuoso, directo y justo. Y por último factor están los intereses de todos los actores.
Mantengan la pantalla de su radar a todos los actores internos que pueden ser influyentes y no hay que perder de vista sus intereses o su capacidad para influir en el acuerdo. Lo que es racional para el conjunto puede no serlo para otras partes. El tercer hábito es que estos incluyen a los intereses en las posturas. Hay 3 elementos en juego en una negociación. Las cuestiones están sobre la mesa para un acuerdo explícito. Las posturas son posiciones en las que se encuentran las partes en cuanto a las cuestiones a tratar. Los intereses son preocupaciones subyacentes que se verían afectados por la resolución. Por supuesto, las posturas sobre las cuestiones en conflicto reflejan intereses subyacentes, pero no tienen por qué ser idénticos. Debemos tener claro que las posturas son las posiciones en las que se encuentran las partes en cuanto a las cuestiones a tratar, mientras que los intereses son preocupaciones subyacentes que se verían afectadas por la resolución. Lo mejor es centrarse en los intereses y ver el proceso principalmente como una reconciliación de los intereses subyacentes. Si usted tiene una serie de intereses, yo tengo otra, y a través de la solución conjunta en los problemas deberíamos estar mejor capacitados para cubrir ambas series de intereses y así crear un nuevo valor. El siguiente hábito sería buscar los puntos en común. Las diferencias de intereses o prioridades pueden abrir la puerta para separar diferentes elementos y dar a cada parte lo que valora más al menor coste para la otra. Las diferencias en las previsiones también pueden impulsar las ganancias conjuntas. Esto es muy importante, buscar los puntos en común, como ya antes habíamos mencionado. El quinto hábito sería que los buenos negociadores o los negociadores eficaces preparan y contemplan el MAN o el BADNA, que fue lo que explicó la compañera. El MAN es mejor alternativa a un acuerdo negociado, que las dos partes consigan algo mejor que su BADNA o su MAN es una condición necesaria para un acuerdo. Cuando mejor parezca su MAN, tanto para usted como para la otra parte, más creíble será su amenaza de retirarse y más podrá servir de palanca para mejorar el trato. Los negociadores también deben tener cuidado de no dañar involuntariamente sus estrategias. El problema real de la negociación es el acuerdo frente a la estrategia, en este caso sería el MAN. No uno o el otro de forma aislada, su posible acuerdo y su MAN deben trabajar juntos. Ellos siempre tienen que trabajar juntos de su estrategia. Esto se refiere a un curso de acción que se toma en una negociación si esta llega a fallar y no se puede llegar a un acuerdo. Básicamente es tener un plan B por si las cosas no llegan a solucionarse de una manera específica. La estrategia del MAN jamás debe ser olvidada en ninguna negociación, ya que con este se puede llegar a una solución aceptable para ambas partes en caso de que algo falle. Siempre tener un plan B, una estrategia, un plan B, por si no se llega a ningún acuerdo y no perder la negociación, obviamente. Y por último, que sería el hábito número 6, los negociadores eficaces corrigen la visión sesgada. Tener claro el problema no resuelve la negociación. Es importante los intereses de ambas partes. La psicología de la percepción conduce sistemáticamente a los negociadores a cometer errores importantes. Tenemos algunos errores que tienen los negociadores, como por ejemplo el sesgo de autoservicio por rol. La gente tiende inconscientemente a interpretar la información relacionada con su propia parte de una manera muy personal. Comprometerse demasiado con su punto de vista, creerse su propia versión, es un error muy común. Otro error serían las percepciones partidistas. Aunque sistemáticamente nos equivocamos al analizar la información, en especial desde nuestro propio lado, somos aún peores al evaluar la del otro, especialmente en una situación confrontada. Describimos nuestro lado como el mejor y demonizando la parte del oponente. A veces se requiere la perspectiva de una persona ajena al problema, como para que dé un punto de vista diferente si ambas personas son muy cerradas. Y estos serían los 2 errores más comunes del último hábito, que es corrigen la visión sesgada. Esa sería la presentación de hoy. No sé si tienen alguna duda con respecto a algún tema, si todo les quedó claro. Si alguien tiene alguna duda.
disculpe, el hábito de la presentación anterior, el hábito 3, no me quedó, de los incluyen intereses de posturas. Usted dijo que aparte de ahí son cuatro intereses, ¿verdad? Son 3 elementos en juego siempre en una negociación. Lo de incluir los intereses en las posturas, que son las cuestiones están sobre la mesa para un acuerdo explícito. O sea, ambas partes tienen sería un acuerdo explícito. De ambas partes se explican sus intereses. Las posturas son las posiciones en las que se encuentran las partes en cuanto a las cuestiones a tratar. Y los intereses son preocupaciones subyacentes que se verían afectados por la resolución. Igual, si quiere lo explico de nuevo para que usted No, está bien, muchas gracias. Ok. Las posturas sobre las cuestiones en conflicto reflejan intereses subyacentes, pero no tienen por qué ser idénticos. Es decir, puede que yo tenga un interés, pero a la hora de negociar nazca otro interés. Y no idéntico, pero puede nacer otro interés a la hora de estar en la negociación. También debemos tener claro que las posturas son las posiciones en las que se encuentran las partes en cuanto a las cuestiones a tratar, mientras que los intereses son preocupaciones subyacentes que se verían afectadas por la resolución. Entonces, las posturas es con lo que yo llego a negociar mi postura, mi posición. Pero los intereses son mis preocupaciones, digamos, yo tengo mi posición y tengo mis intereses. Mis intereses son mis preocupaciones, o tal vez si la otra parte gana, mi preocupación es perder, obviamente. Entonces, esos serían como mis intereses. Y obviamente mis intereses van a estar afectados por lo que se determine en la negociación. Si yo pierdo, mis intereses obviamente van a perder y yo voy a perder y mis intereses se van a ver afectados. Lo mejor es centrarse en los intereses y ver el proceso principalmente como una reconciliación de esos intereses subyacentes. Es decir, usted tiene una serie de intereses, yo tengo otra, y a través de la solución conjunta de los problemas deberíamos estar mejor capacitados para cubrir ambos intereses de cada persona y así crear un nuevo valor. Es como más o menos sentarse en la mesa y decir, ok, estos son mis intereses, estos son mis otros intereses, ¿cómo podemos crear una estrategia o crear una resolución en que ninguno se vean afectados, independientemente de nuestra posición en la negociación, para que ambas personas ganen, por decir así? Esto es un buen hábito, como siempre ponerse en los zapatos de los demás, decir cuáles son los intereses de ambas partes, para esta forma que no pierdan en cierta manera y ser muy maduro y decir, ok, mis intereses, sus intereses, ¿cómo podemos llegar a satisfacer ambos intereses en ambas partes? No sé si te quedó claro. Bien claro, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda o consulta? No. Ok, entonces la compañera Diana va a explicar la actividad en clases. La actividad en clase para seguir con eso. Ok, primero queríamos como hacerles un par de preguntas así para poder hacer la actividad, como para dejar todo un poquito claro y que luego podamos avanzar más fácil. Mi compañera Betsabe va a referirse a esa parte. Ok. Bueno, estuvimos hablando sobre el conflicto, entonces una parte muy importante es que quedáramos claros a qué nos referíamos con un conflicto. No sé si algún voluntario quiere explicarnos en sus propias palabras qué entiende por conflicto. Entonces vamos llamando ahí poquito a poquito. Susana Jiménez. Susana Jiménez está por ahí. Está por ahí o no puede hablar. Ok, entonces Julie Chavarría. ¿Qué entiende por conflicto?
Julie, no puede, ¿tiene algún problema con el micrófono tal vez? Susana dijo que tenía un problema con el micrófono. Recuerden que la participación es importante porque así nos damos cuenta si alguien está en la reunión o no. Buenos días, bueno, voy a participar yo. Te he hablado. Para mí, entre conflicto y ahí es cuando uno discute o opina sobre sus intereses con otra persona, ¿verdad? Ya sea en grupo o con otra persona. Así doy mis opiniones y la otra igual. Y tenemos que llegar a algún acuerdo porque si no, nunca vamos a salir de ese conflicto, ¿verdad? Que vamos a tener, ya sea un trabajo, en la casa, en cualquier lado. Hay que tener sus negociaciones y también estrategias, ¿verdad? Porque si no, seguiríamos igual, todo el tiempo en conflicto. Eso para mí es conflicto. Ok, hablamos sobre 3 soluciones de conflicto. ¿Alguien que me mencione las 3, por favor? Estaba en el puro principio. Tal vez Remy Cedeño. Ay, no recuerdo. Ok. Teníamos negociación, arbitraje y mediación. Ok. Ah, sí, ya me acordé. Ahora sí. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de la mejor alternativa? O sea, el MAM. ¿A qué nos referíamos con la mejor alternativa al acuerdo negociado? Tal vez Jessica Navas. Perdón, si no contesta a otra compañera, del MAN, ¿verdad? Se ha hecho como proceso de negociación, protege las decisiones precipitadas, algo así, si no me equivoco. Ujú. Sí, ajá. Cuando hablamos de MAM nos referíamos a un plan alternativo. O sea, que si nos ponen en una posición de lo toma o lo deja, tengamos alguna alternativa para no tomar una decisión precipitada. O sea, no tener, hablamos del caso del proveedor, tener diferentes opciones de proveedores, porque si no al final podemos aceptar el acuerdo aunque este no sea el mejor. Prácticamente es tener un plan B, siempre. Alguien que nos explique qué entienden por ganar, ganar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ganar, ganar y es uno de los aspectos de la negociación, ¿verdad? Existe perder, ganar también, pero ganar, ganar es estar en una situación donde las dos partes tengan ventajas y beneficios, que ninguna se perjudique, ninguna perjudique a la otra. Excelente, sí. También estaba dentro de un tipo de estrategia de negociación, que era el de la colaboración, así como lo dijo la compañera. Y por último, ¿cuáles son las 2 personalidades de las que hablamos que puede tener un negociador? Solo mencionarlas. La personalidad, Ajá. ¿Cuáles son las 2 de las que hablamos? introvertido, extrovertido. Correcto. Esas Correcto. serían. Ujú. Ahora sí, vamos a pasar a la actividad que tenemos para el día.
Betsa, ¿tenés por ahí el Padlet? Ah, bueno. Ya, ahora sí se ve. Vamos a leer un caso. Como la vez pasada lo realizamos, tenemos un Padlet para ver los intereses de cada una de las partes, caracterizar a cada una de las partes y ver qué estrategia podemos utilizar y por qué utilizaríamos esa estrategia para solucionar ese conflicto. Vamos a ver. Ya no sé si usted voy a- puede compartir un Voy a momentito. compartir el caso, pero ocupo que, dejes de compartir. Ok, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que lo que vamos a ver es la personalidad de cada actor y los intereses, vamos a ir leyéndolo poquito a poquito para que tal vez lo vayan ahí tomando nota. Bueno, el caso dice lo siguiente. El señor Adam Palacios está preocupado por los problemas entre sus dos hijos y prevé discordias al morir. Tiene bienes considerables y considera dividir sus bienes en una forma muy precisa para evitar conflictos entre los dos futuros herederos. Entonces consulta con su íntimo amigo, el doctor Ricardo Pérez, abogado semi-retirado, y los dos diseñan un testamento novedoso. Van a probar la madurez de los herederos. Ambos creen profundamente que los hombres deben asumir responsabilidades por sus acciones y estas pueden tener consecuencias negativas o positivas. Entonces, muere don Adán, se juntan los dos herederos y sus abogados con el doctor Pérez, que es el ejecutor del testimonio, del testamento más bien. Y la reunión no es fácil debido a que han tenido tensiones durante los últimos 5 años. Entonces, hablando un poco sobre cada uno de los actores. Juan es el mayor y es un hombre de negocios de éxito. Ha negociado mucho durante su carrera, casi siempre gana. Al mismo tiempo, las personas que le conocen reconocen que él es bastante justo con la gente. Juan quiere hacer su propio negocio y está trabajando duro para ver cómo hacerlo. Entonces, tras su divorcio del año pasado, ya no desea pasar tanto tiempo, eso es un error ahí que en el campo con la casa familiar, sino que prefiere quedarse en la ciudad. Y también se le caracteriza que es orgulloso en su éxito. Pero para su hermano Ernesto, este orgullo sobrepasa los límites de lo debido y se le podría considerar como soberbio. Ahora, el otro hermano, Ernesto, es profesor universitario, es más humilde que Juan, cree que su hermano es demasiado humilde. Juan cree que su hermano es demasiado humilde y por esta razón no le han dado ascensos en la universidad que sus múltiples estudios le merecen. Todos los alumnos pelean para tomar sus clases y si bien Ernesto admira la capacidad empresarial de su hermano, le cuesta decírselo públicamente. Ahora, esto es como la herencia que tienen que dividirse. Tienen una casa antigua y grande en la mejor sección de la ciudad, como un ambiente de familia. También hay como casitas separadas en la propiedad que tienen un valor de $150,000 y $250,000 si hacen apartamentos. Hay acciones por un valor de $200,000. Tienen una colección de libros que varias universidades tienen interés en comprar, pinturas que nadie conoce el valor, pero podrían tener algún valor, y una colección de estampillas valiosas que se dice que el papá vendió la mejor para pagar las deudas, si bien esto todavía no se sabe. Ahora, Ernesto no quiere vender la casa de su infancia, ni la colección de libros que tenía su papá. Su papá le pidió poco antes de morir que no vendieran las acciones, que si bien son bajas ahorita, la empresa puede destacar en el futuro, entonces van a tener un mayor valor. Y Juan necesita efectivo para su negocio, entonces aún no quiere vender las acciones porque están esperando que suban y que sean una buena inversión. También quiere quedarse con la colección de libros, especialmente los libros de las catedrales de Francia que le fascinan. Okay. Entonces, tomando en cuenta un poquito lo que dijimos aquí, vamos a hablar un poco sobre los intereses y qué caracteriza a cada uno de los actores. Ok, entonces primero vamos a definir cuáles son los intereses de Ernesto. En este caso, decíamos que el primer interés de Ernesto es mantener la casa de la infancia. ¿Ok? Entonces, eso es algo que en teoría él no negociaría, ¿verdad? O sea, quiere mantener la casa. ¿Qué otro interés vemos aquí de parte de Ernesto?
Que no quiere vender, de Ernesto, perdón. Que no quiere vender ni la colección de libros que tenía su padre. Ujú. Y la última sería, No vender las acciones. ok, ahora por otro lado vamos a ver los intereses de Juan. Como primer interés que tenemos. Dinero para emprender su negocio. Ujú. Luego, No quiere vender las acciones tampoco. ujú, Ahí encontramos un punto en común entre ellos, ¿verdad? Eso es importante. Quiere quedarse con los libros de colección. ujú. Quedarse con la colección de libros. Ajá, aquí especifica un tipo, o sea, unos tipos de libros que son los de catedrales, ¿verdad? Ok, entonces, tal y como decía la compañera, tenemos una convergencia entre ellos dos, que es que quieren dejar las acciones esperando a que suban. Pero aquí tenemos ya diferentes intereses. ¿Por qué? Porque uno quiere mantener la casa de infancia, más otro ocupa efectivo, o sea, probablemente vendería algunas cosas para obtener el efectivo. Y en este caso parecería ser igual, pero no, porque este solo quiere los libros de historia, solo le interesan los de historia. Y a este solo le interesan los de catedrales de Francia, de toda la colección que tenía el papá. Betsa está silenciada. Ay, perdón. Ok, bueno, entonces, como vimos en los intereses, tenían uno en común, que era no vender las acciones todavía, o sea, dejar a que subieran. Pero aquí tenemos dos divergencias, que es que uno quiere mantener la casa de la infancia, otro quiere obtener efectivo, por lo que es probable que vendería algunas de las cosas de la herencia. Y aquí uno quiere mantener la colección de libros, pero solo los de historia. Y el otro quiere mantener solo los de catedrales de Francia. O sea, el resto de la colección se podría, o sea, llegar a un acuerdo porque solo les interesa una parte a cada uno. Ahora sí, hablábamos de que a cada uno los caracteriza ciertas aptitudes o su personalidad. Entonces, vamos a ver qué decían sobre cada uno. Cuando hablamos de Ernesto, estamos hablando, tenemos que es más humilde. Entonces, esa es una de las características de Ernesto. ¿Qué otra característica vemos en Ernesto? Que no avanzaba en la universidad, algo así. Ajá. O sea, que no tenía como el trabajo que el estudio de él le permitiría. Ujú. Conocidos sus estudios en la universidad. Ujú.
Ahora sí, vamos a ver las características de Juan. Primero que todo, dice que ha negociado durante mucho tiempo. Eso quiere decir que tiene experiencia en negociación. Que él es justo, Ajá. ¿Qué otra cosa vemos de Juan? Aquí en la parte de Ernesto decía que Ernesto admiraba que tiene una capacidad empresarial. Ok. Aquí vemos que en teoría Juan tiene una ventaja porque ya tiene experiencias en negociar y aparte de eso decía que casi siempre gana los casos en los que se involucra. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué estrategia utilizaríamos. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor y por qué? Hablábamos de las estrategias antes y nos referíamos a la de colaboración. Vamos a ver qué otras encontramos acá. conformismo, Ajá, competitivo, Ujú. sesión, evasión. Bueno, esta transición. Ujú. Ok, entonces tenemos una que era perder, ganar, 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 ganar a medias, o sea, compartirlo, perder, perder o ganar, perder. Ahora viendo los intereses de ambos, vemos que tienen uno en común, pero los otros no. Entonces, ¿qué estrategia de las que mencionamos antes utilizarían ustedes para solucionar el caso? Tal vez Catherine Acuña que nos ayude con cuál estrategia utilizaría para solucionar el caso. Catherine ¿Cuál Acuña. sería como la sesión de conformismo? Que es perder, ganar. Usted creería que la más correcta sería perder, ganar. O sea, proponer que Juan o Ernesto propongan el interés que tienen en beneficio de otro. Es ¿No que, será mejor ganar a medias? Sí, yo siento eso también, ganar a medias. sí, también tiene toda la razón en ese sentido. Ajá. Podemos hablar de esta transacción, o sea, ganar a medias, o también podríamos hablar de la colaboración, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, A mí me gustaría esta, ganar, ganar, porque la veo más que los dos encuentren un mejor beneficio. ok. Sí, ganar, ganar, pero en la vida real, ¿será que los dos realmente podrán ganar, ganar? Porque, o sea, ellos tienen un punto bastante importante, digamos, en conflicto, que es que uno quiere vender la casa, pero el otro no quiere. Entonces, de ahí, si uno quiere vender la casa y el otro no quiere, entonces básicamente, de ahí, si uno cede y el otro no, o si se vende o no se vende, de ahí uno estaría perdiendo y el otro estaría ganando. Me parece, ¿no? Perdón, pero yo digo, el que quiere vender
y que se lo vende su hermano, porque el otro no quiere vender, porque sabe que las acciones más adelante pueden valer más altas. Sí, bueno, Y si eso el sí hermano es también. bueno en negociando, en negociaciones, sería bueno en eso, ¿no? Sí, O se sí, porque reparten los bienes. Puede ser las acciones y los libros y las otras casas, las otras propiedades que tenían, no necesariamente la infancia. Exactamente, o sea, pueden buscar como una solución conjunta en la que ambos ganen. Ahora sí, para esta parte que ustedes están proponiendo, tenemos otra actividad, que es que nos vamos a dividir en dos subgrupos. Unos van a hacer la parte de Ernesto y otros van a hacer la parte de Juan, y vamos a realizar como, bueno, no sé si Ana puede explicarlo. Ok, Betsa, ¿puedes quitar un toquecito esto, por favor? Ok, gracias. Ok, vamos a hacer, como es una cuestión de negociación, vamos a hacer dos grupos. Vamos a dividir toda la sesión en dos grupos, entonces vamos a hacer una competencia. Se les va a presentar a cada uno distintas preguntas y dependiendo de cómo contesten y cómo manejen las estrategias, van a ir ganando distintos puntos. En algún punto les vamos a decir cuántos puntos van a ganar dependiendo de, y en otros no. Van a tener que discutir un poco como grupo y después vamos a regresar para que podamos ver qué grupo logró desarrollar las estrategias un poco mejor. Entonces, vamos a asignarlos a dos grupos de 11 personas. Ok. Porfa, ingresen poquito a poquito en la sala que les indica. Falta gente, ¿verdad? Bueno, Ok, faltan. Yo moví a. ¿Dónde está Michelle? Ok, Michelle está con vos. Ay, ¿Sí? ¿qué pasó? Ay, Michelle, ¿entraste a la sala? sí, yo entré, pero me devolvieron. No, no le toqué nada. Dice que no ha entrado. Vuelve a Pero tratar no. otra vez. Ok. Sí, porque si le doy mover yo me sale como en grupos pequeños. Y ya no me sale como la opción. A ver. Y Aquí, la yo. otra, Sí, ya, ya voy, ya voy. pero es que no puedo enviar a las otras personas. Bueno, entonces. Y no voy a ingresar, entonces. No puedo ingresarlas. Ay, Dios. Ok. Bien. Ok. Estábamos teniendo unos pequeños problemas con las alas. Ok. Bueno. Entonces. Esto es lo que vemos. Ok, entonces. Lo que nosotros buscamos aquí es ganar más puntos. El equipo que ustedes van a conformar está como asesorando a un hermano distinto. Entonces, en este caso, van a ser el equipo de Juan. Y en la primera ronda queremos ver cómo funcionan con las estrategias de negociación. Entonces, el caso es el siguiente. Como se necesita efectivo de parte de Juan,
se ofrece tener los libros en un lugar de acceso mutuo, pero los de catedrales serían solo suyos, pero no para venderlos, con la condición de dejarle la colección de estampillas, pero él sabe que la más valiosa se vendió, algo que Ernesto desconoce. Entonces, el equipo contrario está recibiendo una opción similar. ¿Ustedes qué harían? ¿Toman la opción sabiendo que si el otro equipo no la toma, ustedes van a ganar y ellos van a perder? ¿O si ambos la toman, ambos pueden perder, pero si ambos la rechazan, ambos pueden ganar, aunque una menor cantidad de puntos? ¿Qué opción elegirían como equipo, sabiendo que Juan está ofreciendo una opción sobre algo que Ernesto no conoce? ¿Qué harían? ¿Tomarían o no tomarían la acción? Pero estamos hablando, digamos, bueno, Juan quiere un tipo de libros, Ernesto quiere otro tipo de libros, pero no para venderlos. Los que quedan, sí se pueden vender o no se pueden vender. Es que eso no quede claro. El conjunto es que no los vendan. Cada uno se deje los libros que quieren. Pero Ajá, la condición es que el otro le va a dejar las estampillas. Ahora, eso es una manera de motivarlo a que tome la opción, pero él sabe que la más valiosa se vendió, algo que el hermano no sabe. Entonces, ¿ustedes qué harían? Sabiendo que si toman la opción y el otro equipo no lo hace, ustedes pueden ganar, pero si ambos equipos toman la misma decisión, entonces ambos pueden perder. y casi que se asegura tomaría. que el otro no lo va a tomar. Siempre es así, siempre quieren más opciones o más, más acciones, a ver qué se puede hacer, porque Ernesto necesita el dinero para poder hacer las cosas en su negocio. Yo digo que sí la van a tomar, porque, digamos, Ernesto no sabe que la que él quiere o de sus estampillas, que es lo que él quiere, pues ha sido vendida, la más, no sé, ¿verdad? Entonces, yo digo... ¿Sabes qué? Estábamos aquí. Ya, ¿Ya pudiste o no? a ver, no, aún no. Claro, no te puedo hacer host desde aquí. Michelle, Ay, no. Petsa puede hacerte host, ella que es co-host. No, ya le pregunté. No, es que por estar en la sala de chiquitas, no No permite. podemos, sí. ¿Puedes salir a la principal? Voy a salir. Sino como, vamos a ver. Ay, rayos, se van a cerrar, Dios. No, cerrémoslas para poder hacernos anfitriones de nuevo. Ok. Ya, ahora sí, me avisa. Estaba explicando cuando dijo otra cosa. Perdón, es que tuvimos un problema ahí técnico. Ya, ahora sí, ya soy host. Muy Voy bien. a devolverme. Es que no se han cerrado todas. Yo creo que desde acá ya puede como hacer la ampliación. ¿Puedes ampliar un poco el tiempo? Diana, ¿Qué? sí, estoy bien, no me puedo devolver. No, no se puede volver, es que no puedo hacer la parte del tiempo. Ay, Dios mío, siempre nos pasa algo. Ok, ya ahora sí. Voy. ¿Ya me puedo devolver? Ya ahora sí. Aquí ya. Y ahora sí regresamos. ¿Entramos otra vez? Sí, sí, porfa, es que tuvimos un problema con la compañera. Por favor, vuelvan a ingresar ahí. Ok. Ok. Creo, Ok. los poquitos que opinamos al respecto, creemos como que
que sí, que sí la va a tomar, Ernesto sí la va a tomar porque él no conoce que ya está vendida bueno, la estampilla más valiosa, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, consideramos, yo creo que no unánimes, pero sí los que opinamos al respecto, que sí va a tomar esa condición. Entonces, ¿ustedes creen que o sea, si ellos la toman y ustedes también la toman, ambos podrían perder? Entonces, ¿qué elegirían? ¿Preferirían rechazarla o aceptarla? Yo siento que Entonces la rechazamos nosotros porque sabemos que ellos la van a escoger. Ahora, si ellos la escogen, ustedes van a perder 300 puntos. Si ambos la escogen, entonces solo pierden 100 puntos. Ahora, si ambos la rechazan, ganan 200 puntos. Ustedes creen que definitivamente la van a aceptar. Entonces, si ustedes la rechazan, tienen la posibilidad de que vayan a perder muchos puntos. ¿Creerían que es mejor tomar la decisión arriesgándose a que ambos lo pierdan, si ambos toman la misma decisión, o que si ustedes lo rechazan van a perder los puntos? disculpe por ser tan ignorante, pero ¿me puede explicar esa opción que no la entendí? Ok. O sea, si uno, perdón, si nosotros como Juan le decimos a Ernesto que le damos eso, que no venda los libros y que aparte de ello le damos las estampillas, pero él no sabe que nosotros vendimos la más valiosa, entonces, como él, digamos, si él acepta esas estampillas y sabe que hay una más valiosa ahí, entonces va a decir que sí, pero solo que él no sabe que ya se vendió. Ok. Ahora, el caso que el equipo 1 tiene es diferente a este. Ellos tienen una opción parecida. Es una especie de traición entre los grupos. Ok, entonces, si ellos aceptan traicionarlos a ustedes, entonces, y ustedes o sea, rechazan esta opción, entonces ellos ganan y ustedes pierden. Ahora, si ambos toman la opción de rechazarse o de traicionarse entre sí, por así decirlo, entonces ambos van a perder, pero si ambos lo rechazan, entonces ambos van a ganar. Entonces rechazamos para ganar 200 si ellos creen. Si ellos lo rechazan, si ellos no lo rechazan, entonces ustedes perderían. ¿Ok? Tomarían esa opción, se dan el riesgo de que ellos lo acepten y ustedes no. Bueno, pero aunque es mejor perder solo 100 puntos. Sí. También. Entonces podría ser la otra opción también. Porque Sí, es mejor sí. perder 100 que 200. 300. No sé. 300. No, que 300, sí. Ujú. Y no Sí. estamos completamente seguros de que si ellos también la van a rechazar. Entonces, no sé, yo diría que ya analizándolo desde otro punto de vista, que preferiría perder solo los 100 puntos. Okay. Eso es obvio, ¿verdad? Que sí. Ok, mantenemos esa opción entonces. Ujú. Bueno, yo creo que sí, no sé, los demás. No sé los demás si tienen alguna objeción. Yo estaba pensando primero la chancha o el mecate, pero mejor me quedo solo con la chancha. Está muy buena esa analogía. Sí. Es mejor perder 100 puntos que perder los 300, digo yo, 300. ¿no? Exacto. Ok. La segunda es, ok, se ofrece dejarle la casa grande a Ernesto, ok, con la condición de que Juan va a tomar las casas más pequeñas en la propiedad y va a vender parte de estas, porque él necesita dinero para su negocio. Entonces, ¿creen ustedes como equipo que ambos hermanos aceptarían esta opción? O sea, considerando lo que ya sabemos de los intereses que tienen y las personalidades. ¿Qué creen? Sí, yo creo que no. Creo que no, porque hay mucho interés ahí de por medio. Ok, el resto del equipo, ¿qué les parece? Y ahí es que, ¿cómo es que se llama? Si a Ernesto realmente le importa la casa grande, ¿y qué le va a estar importando las otras casas? O sea, no sé, me explico. También, sí. Ok. Yo creo que también lo que dice este compañero es cierto. Digamos, si él solo quiere su casa grande,
No tiene sentido lo que haga con las pequeñitas el otro. Ujú. Eso también puede ser una opción. ¿Alguien más? Pueden poner sí o no en el chat, según lo que les parezca. No, Si no, no yo estoy de quieren, acuerdo con la compañera que siempre, la mayoría van a querer las casas más grandes, ¿verdad? No, las pequeñitas. ok. ¿Alguien más? O Y entonces, eso ¿cómo sería, digamos? Que sí o que no, nada más y ya. exacto. Si ustedes Ah, ok. creen que eso, o sea, si ustedes creen que esa opción es posible. Ajá, ajá. Entonces, bueno, sí, yo creo que sí es posible. Ok. Sí, Y sí la es posible. tercera sería el siguiente caso, que Ernesto le ofrece dividir las acciones a la mitad a Juan, pero el abogado cree importante que ambos pidan perdón por sus desacuerdos los últimos 5 años para llevar a cabo el trato. ¿Aceptarían? ¿Creen ustedes que es una opción viable para ellos? Sí, sí pedirían disculpas y dividirían las acciones porque ambos no las quieren vender, entonces solamente se las dejarían. Es algo que les conviene a los dos. Y ahí sí que cuesta un perdón por un desacuerdo. Yo pienso que sí Sí, también. sí, sí. Igual Puede están quedando la mitad. O sea, Sentimientos. ninguno de los dos está Ahí es perdiendo. O sea, ganar, cada ganar. quien tiene. Exacto. Ganar, ambos, Sí, ambos ganan, pero no digo que es un perdón entre mejor hermanos. pedir perdón. No. Sí. Ok, entonces vamos a ver lo que contestó el otro grupo para ver cómo les fue como equipo, a ver cuál equipo va a ganar. El que gana no hace la tarea. Ok, La que usted lo dijo. ok, voy a ver cómo va el otro grupo y luego ya regresamos a la sesión para que no se nos pase la hora. ¿Falta alguien? Yo creo que ya, Todos a ver, regresaron, ¿verdad? sí, ya estamos todos. Ok. Estamos todos. ¿Alguien que- Alguien está en la sesión. Ok. Ahora, el equipo de ustedes, ¿cuál fue la respuesta en la primera ronda? Ok, en la primera ronda decidieron que tomaban la opción. La opción era que se necesitaba de efectivo, ofrecían como Juan necesitaba efectivo, ofrecían vender las estampillas para asegurarle el dinero, pero esto con tal de que no se le venda la casa y los libros que a él le interesan. Y algo que sabe Ernesto es que ya se vendió la estampilla más valiosa y Juan no lo sabe. Entonces, la toma. ellos fue la primera opción. Sí, Ok, La toma. tanto aquí. Ok, el equipo también la tomó. Entonces sería... Ok, ambos pierden 100 puntos. ambos pierden 100 puntos porque en el caso se explica que Juan no sabía que ya se había vendido la más valiosa. Entonces, están siendo un poco egoístas en ese aspecto. O sea, Ok, Ernesto no está siendo honesto. Ah, está siendo haciendo honesto, honesto. exacto. Ok, ahora la segunda ronda. ¿Cuál fue la opción? Dijeron que sí la tomarían. Que sí, O sea, ajá, sí. Ok, sí creen que la tomarían. y finalmente en la tercera ronda. También la tomaron. Ok, ambos la Aceptaron. tomaron. Ok, quedaron empatados. Sí.
al final fue una puntuación de 200 puntos. Porque en la 200 primera puntos. perdieron 100. Ok, en teoría la negociación estuvo bien, excepto por la primera ronda, que no tomaron en cuenta de que Juan no sabía. No las han- Ok. Ashley Rodríguez, ¿ocupa decir algo? Sí, era como, digamos, ¿cómo sería entonces, cuál sería la correcta en la parte 1? ¿Cuál era? Es que no sé, como la respuesta en sí. Ah, ok. Sí. Ok. Para Digamos, mí, bueno, no hay como bueno, respuestas correctas, digamos. Continúa, por favor. ok, ok. Es como, digamos, tal vez no hay una respuesta correcta, pero es analizar. Ok, Juan necesita efectivo. Ajá, voy a vender las estampillas, pero yo sé que la estampilla más valiosa ya se vendió. Entonces, ¿qué estoy interpretando ahí? De que no le estoy ocultando a mi hermano de que él va a tener menos efectivo, con tal de que yo no venda la casa y los libros. Y él no sabe. Entonces, ¿cuál sería lo correcto ahí? Hablar con Juan y decirle, Juan, ok, podemos vender las estampillas, pero quiero comentarte que la estampilla más valiosa se vendió, entonces vas a tener un poco menos de efectivo. Ser honesto, por la otra parte, porque ahí Ernesto está ocultándole algo a Juan a su beneficio propio. Con tal de que él no le venda la casa, él no le importa si le miento a Juan y recibe ahí un poquillo de efectivo. Entonces, lo correcto sería hablar con él, explicar la situación y buscar tal vez otra solución para que ambos estén equitativos, porque ahí solo está ganando, prácticamente está ganando Ernesto. Exacto. Digamos, aquí el asunto es que ustedes no la rechazaron porque tenían miedo que el otro sí la aceptara, entonces eso les iba a provocar perder puntos. Entonces, como no hay una comunicación y no hay una confianza y esa honestidad, entonces se pierde esa oportunidad. Por eso es que estaba acomodada de esa forma. Exacto. Bueno, yo creo que ya eso sería todo por hoy, la actividad. Y solo faltaría la tarea, que la tarea es igual, vamos a darles un caso de negociación. Ustedes tienen que analizarlo, es este caso. Lo leen, lo analizan y contestan las preguntas de acá abajito. Igual lo envían al correo de siempre en donde se envían las tareas. Fecha límite podemos poner hasta el lunes, antes de la clase de la próxima semana. Digo, Sí, 15. nos vemos de hoy en 15, pero tienen una semana para realizar la tarea. Que igual va en la misma línea, los intereses, características del negociador y un poco de lo que hablamos durante la sesión, pero ya acomodado al caso. Ok. Y ahí creo que están poniendo la asistencia. Recuerden poner la asistencia ya ahora para el final, para poder nosotros verlos. Y les voy a pasar el link de la evaluación de la capacitación. Ahora esperemos que no haya ningún problema porque siempre nos pasa algo. Sí. Apenas ponen su nombre en el chat, ya si gustan, bueno, también el form se lo vamos a mandar por WhatsApp. Ajá, para que lo puedan responder. Y apenas terminen, pongan su nombre, ya se pueden salir de la reunión. Muchísimas gracias por participar y nos veríamos de hoy en 15. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Ok. Nos queda alguien aquí, ya todos pusieron el... Bastantes pusieron. Quedan Ahorita bastantes. los reviso. Quedan 3 personas, me parece. 4. Aquí. Entonces voy a... Creo que queda solo una persona. Ok. Ya puede tener la grabación.
Ya.